Somos así y así somos. Una historia con mi blanco. Buenas noches. Tendremos ahora testimonios principalmente de conjurados procedentes de Moca, y entre ellos el de Gumarra, el chofer de Antonio de la Maza, quien murió a tiros un año después que le hiciéramos la grabación. Su muerte en compañía de un nieto ocurrió en Moca y desde luego no tuvo ninguna relación con los hechos del 30 de mayo ni con política. Este es el 8º capítulo, Trujillo o el que a hierro mata. El hecho de que se identificara a Antonio de la Maza como uno de los principales en la conjura del 30 de mayo implicó una rápida redada en Moca y La Vega, que se inició a las 3 de la madrugada del 31 de mayo. En principio, la orden era apresar a los hermanos de la Maza, pero prontamente fue cambiada y se dispuso detener a todos los miembros de la familia de la Maza que tuvieran más de 4 años, y a todos los amigos y parientes políticos. Alrededor de 400 mocanos estaban destinados a ser arrestados en los días siguientes. El doctor Alberto Rincón, quien residía en La Vega y para aquel entonces era el esposo de Idalia de la Maza, nos dice: en la madrugada, como digo, llamó Hilda de la Maza, Hilda Tactut, la esposa de Ernesto de la Maza, para decirle a mi esposa Idalia de la Maza de Rincón que acababan de hacer preso a Ernesto, que se lo acababan de llevar. Esa fue la primera noticia que tuvimos del hecho del 31. El doctor Rincón cuenta que inmediatamente hizo los aprestos para venir a Ciudad Trujillo a averiguar lo que sucedía. Aquí en la capital visitamos diversas casas de los conjurados, de los que pensábamos que estaban en el complot, o de lo que sabíamos, y algunos estaban presos, otros estaban escondidos, y nos dijeron que a Trujillo lo había matado. Eso fue ya antes del mediodía, y en la tarde, como a las 3 más o menos, me tomaron prisionero a mí. Es de notar que el doctor Rincón fue apresado tan rápidamente debido a que las casas que fue visitando estaban vigiladas por los calieses que anotaban la placa de su carro. Doña Altagracia Rodríguez, viuda de Mario de la Maza, cuenta que desde que se inició el complot para matar a Trujillo, su esposo solía permanecer en una finca arrocera de su hermano Ernesto de la Maza, que se localizaba en Jima, paraje próximo a La Vega, desde donde solían viajar a Ciudad Trujillo para ir a la avenida. En Jima apresaron a Mario de la Maza y junto a su hermano Bolívar fue llevado a la cárcel de La Vega, donde al parecer lo asesinaron el mismo día 31, porque de ellos jamás se encontró documento escrito de interrogatorio. Doña Altagracia nos dice que la madrugada del 31 de mayo no tenía conocimiento de que hubieran matado a Trujillo. Por eso le sorprendió ver que en su vecindario fueron muchos guardias apresando a miembros de la familia de la Maza. Cruzó al frente donde su cuñada Pura de la Maza. Pura no sabía nada. Entonces se llevaron a Ramón a preso. Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, Patica? ¿Por qué es que lo están cogiendo preso? Digo, que mataron, digo yo, parece que descubrieron un complot, que iban a matar a Trujillo. ¡Ay, qué bueno que lo iban a matar! ¡Qué bueno que lo iban a matar! Digo, sí. Y entonces, ¿para qué han descubierto el complot? Porque la cosa era mañana, miércoles, y ha resultado martes. Y parece que lo están recogiendo para matarlo todito. Entonces, de ahí escogí para donde don Vicente. Entonces digo, don Vicente, se llevaron los muchachos presos. Y ya supongo que ya Mario está preso también, porque Mario no estaba en la casa cuando lo fueron a buscar. Dice, yo sabía que esto iba a pasar, que esto iba a fracasar. Porque yo se lo dije a Antonio, que no tuviera confianza, que se cuidara mucho, que sé yo cuánto. Como don Vicente sabía mucho de revoluciones y de cosas. Entonces,
dice, Tatica, lo mejor que tú cojas para acá con todos tus muchachos y nos vamos a quedar todos aquí en la casa, reunidos. Entonces yo fui y busqué mis 5 muchachos y nos quedamos ahí con los otros que vivían en Moca. Y cuando en la mañana, el día primero en la mañana, mandaron de la fortaleza a decir que no saliera nadie, que estuviéramos todos reunidos ahí, que ellos querían que estuviéramos todos reunidos. Entonces me dice don Vicente, ¿y qué será eso de que estemos reunidos? Digo, bueno, parece que van a apoyar el complot, la muerte. Ya se sabía que habían matado a Trujillo. Digo, parece que nos van a proteger. Digo, pues debe ser que nos van a proteger, que nos van a mandar a decir que no salgamos a ninguna parte. Dice don Vicente, ¿tú crees? Digo yo, eso es lo que me parece. Entonces como a la 1 del día, cuando llegó toda la guardia, recolectando, pónganse en fila, dice uno, mire usted, venga usted también a la fila. Porque cuando yo llegaron dijeron, venimos a buscar las hermanas, las hijas de Vicente de la Maza, para interrogarlas en la fortaleza. Entonces ya la pusieron a todas en fila. Entonces me dijo, un teniente me dijo a mí, póngase usted también en la fila. Y yo le dije, yo no soy hija de don Vicente. Entonces, ¿por qué te de ahí? Entonces yo cogí mis 5 muchachos y me fui al lado donde Dulce, que se cruzaba por el patio. Digo, quédense mis hijos ahí debajo de la cama, cada uno debajo de una cama. Y lo puse debajo de la cama cada uno. Cuando ya ellos se van con todas las muchachas presas, hasta un señor que comía uno de don Vicente, un anciano, se lo llevaron preso, la cocinera, la esposa de don Vicente. A don Vicente no se lo llevaron porque se puso malo. Entonces, pero volvemos a buscar el viejo como a las 6 de la tarde. Entonces, cuando él despierta, don Vicente, yo me pongo a pasarle alcohol y cosas, y dice, Tati, que a ti no te llevaron. Digo, no, porque yo le dije que yo no era hija suya, y andaban buscando a sus hijas. Dice, ¿y Atena? Digo yo, ella seguramente llega pronto, o la van a dejar. Cuando ahí llegó Atena, dice Atena, a mí me soltaron porque yo no soy la mamá de Antonio. Entonces ahí vinieron, yo no había buscado a don Vicente, se llevaron a don Vicente. Don Vicente, el viejo y enfermo padre de los hermanos de la Maza, fue apresado y golpeado en la cárcel. Allí, Ramfis Trujillo personalmente le comunicó que ya habían matado a su hijo Antonio. Es de señalar que aparte de Antonio, 4 de los hermanos de la Maza resultaron muertos a raíz de la conjura del 30 de mayo. Pirolo había sido apresado en el apartamento de su hermano Antonio en Ciudad Trujillo. Mario y Bolívar fueron asesinados en La Vega. Y Ernesto, quien tenía 43 años, la misma mañana del 31 de mayo, lo convirtieron en ruina lamentable en la cárcel de la 40. La muerte de Ernesto fue presenciada por Gumarra, el chofer de Antonio de la Maza, quien había sido apresado en la madrugada cuando dormía en el Hotel La Fama en Ciudad Trujillo. A Ernesto de la Maza lo tenían amarrado por los genitales con una goma que le pasaba por el cuello y, según nos dice Gumarra, ahí fue que matan a Ernesto de la Maza en la 40. Alante de mí, porque Ernesto no lo mató, no, lo matan alante de mí, porque él murió junto conmigo, ahí y cajondear lo cayó muerto, porque dice, ella me hizo así, ya abrió la boca. Y ahí estaba preso Pirolo de la Maza también, lo llevan, lo cajondearon conmigo. Pirolo de la Maza conmigo llegó al 9, en el 9 lo matan el día 5, otro hermano de Antonio de la Maza. Del grupo de presos de Moca, es de destacarse a Tunti Cáceres, quien el 30 de mayo se había ido a la sección agrícola de Jaibón y allá se enteró de que la familia de la Maza estaba siendo arrestada. Se escondió entonces en la hacienda de su fallecido abuelo, el presidente Ramón Cáceres, hasta que el día 6 de junio su abuela, doña Sisa, viuda del presidente Mon Cáceres, lo entregó a las autoridades con la promesa de que le sería respetada la vida. Es de señalar que con el apresamiento de Tunti Cáceres, el doctor Alberto Rincón, quien había sido liberado el día 5, volvió a ser encarcelado debido a que en el interrogatorio
Tunti Cáceres dijo que Rincón había estado en una reunión en el apartamento de don Antonio de la Maza. Y Tunti me envolvió nuevamente en el asunto, pensando que yo estaba preso y que ya yo había declarado, porque yo tenía un método para hacer declarar, uno quisiera, uno no quisiera. Dentro del sinnúmero de presos de Moca, es de destacarse también al doctor Eduardo Antonio García Vázquez, quien estaba directamente comprometido con la conjura del 30 de mayo y fue uno de los pocos que logró salvar su vida, como nos explica su hijo, el economista Eduardo García Michel. Tuvo una gran suerte en ese momento de llamarse Antonio. Habían otros dos Antonios en la conspiración, Antonio de la Maza Vázquez, Antonio Inver Barreras. De modo que cuando en la cárcel algunos de los conjurados mencionaban el nombre de Antonio, los sicarios de la tiranía que estaban interrogando siempre pensaban que era o Antonio de la Maza o Antonio Inver a quien se referían. Eso ayudó a Antonio García Vázquez a salvar su vida en ese momento. Nota al margen. Para los que no vivieron la tiranía de Trujillo resultaría inimaginable lo que representaba en la época la prisión por política. No se respetaba la dignidad ni la vida de las personas y se apelaba a los métodos más horrendos de torturas. No existe con qué ilustrar los padecimientos de los conjurados del 30 de mayo, con que utilizamos imágenes del 59, cuando las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo para dar una idea. La silla eléctrica utilizada para arrancar confesiones era de fabricación criolla, construida con el asiento de un jeep conectado a un piano para aumentar el efecto electrizante. En el espaldar y en el fondo tenía clavos metálicos que transmitían más corriente. Al preso se le amarraba con correas y se le tocaba en los genitales con un bastón también eléctrico, y se solían arrancar uñas y hasta ojos para obtener las confesiones. Somos así y así somos. Existen 1000 historias de las personas que fueron apresadas y torturadas por lo del 30 de mayo. A continuación, escuchemos algunas de ellas. Doña Nacima Diná, viuda de don Luis Amiama, nos hace un relato de su prisión. Me llevaron de la casa de mi hermano el día 31 a las 5 de la tarde, a las 40, pero no nos llevaron a la casa donde torturaban, sino a la casa de adelante, que fue de Juan Tomás Díaz, que ahí vivían, tenían las habitaciones localistas. Entonces a cada una, a mí me tenían solo, pero parece que por grupo de familias, los días en una habitación, fueron en distintas habitaciones. Como no sé la hora, porque no te puedo decir, pero a medianoche vinieron, nos sacaron para retratarnos, y nos pusieron unos bancos, nos sentaron, nos retrataron y nos llevaron en los carros esos grandes que tenían Trujillo, esos carros que tenían, nos llevaron. Yo iba con la esposa de Modesto Díaz y otra más que no recuerdo, pero la de Modesto sí. Y recuerdo que parece que para que cogiéramos miedo, atemorizarnos, nos ametrallaron, no ametrallaron, sino hicieron que nos ametrallaban las gomas antes de entrar a 9, a la cárcel de tortura. Ahí fue una cárcel con reja, cuartico, estábamos 14 en una celdita bien chiquita. Para sentarnos, tenía sentar en el suelo. Y estirábamos, cuando queríamos estirar un poquito los pies, nosotros los teníamos que recoger porque no quedábamos frente. 14 señoras, todas. Y nos trataron muy cosas de mujeres, así era que lo decían, las mujeres. Después fueron llegando las personas a 9 y fueron poniendo otras celditas. En un pasillito había 3 celdas y un bañito. Ahí nos tuvieron como 5 o 6 días. Yo no recuerdo bien si fueron 6 o 5, pero no menos. Y hubo un día que un día de mucho movimiento, que nos encerraron. La puerta que tenía de hielo, además tenía otra puerta. Y nos cerraron, porque la cantidad de hombres desnudos que había, con los brazos atrás, con esposas,
Era una cosa tremenda. Yo vi al tío de Luis, y vi al señor Pastoriza, pero cantidad de personas que yo conocía, y los desnudaban, y los pasaban, y los tenían encerrados. Pero como mujeres al fin, en una ventanita nos encaramamos y veíamos para afuera, por los niños. Y por eso vimos eso. Igual que el día que entraron a Pulpo, también yo dije, ay, cogieron a Pulpo, me salió porque no debía haberlo dicho, pero, ay, cogieron a Pulpo, porque lo entraron como empujándolo, ¿no? Como mucho alrededor, y él en el medio, pero todavía con qué puesto, con vestido de, yo no sé, desarmado tenía que estar, pero tenía plus de militar. Marianela Díaz de García, la hija de Juan Tomás Díaz, nos dice: Lo más grande que yo pasé mientras estuvo presa fue la noche que yo me enteré que habían matado a mi papá. Porque allá la sacaron y la llevaron a ver el cadáver y se dilató mucho. Y yo estaba súper preocupada porque Yana no llegaba y yo pensaba que a ella le había pasado algo. Doña Yana cuenta que la madrugada del 5 de junio a ella la sacaron de la prisión y la montaron en un vehículo en el que la trasladaron a San Isidro. Cuando llegué a la aviación estaba reunida, en pleno casi la aviación. Yo pensé que era que yo me contradije quizás con alguien en los interrogatorios, pero no era que cuando vi morgue, digo, mataron a Juan Tomás. Efectivamente, extrajeron el cadáver de Juan Tomás, Antonio estaba arriba, el cadáver de Antonio. Ahí no sé con qué fin fue porque no me dieron nada, si no quiere verlo más, digo no. Así fueron mostrados los cadáveres de Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza en la morgue del hospital de San Isidro. El doctor Jesús Pandiella, quien estaba presente cuando doña Yana fue llevada a la morgue, nos cuenta. Fue objeto de muchos insultos por parte de una, diría, de una conjunto de militares que estaban allí que le insultaron mucho, que no debió haberse hecho eso. Para mí no, porque al fin y al cabo, ¿qué culpa podía tener ella en un asesinato que hizo su esposo? Ella casi se desmayó, estuvo muy mal, tuvieron que agarrarla entre varias personas. También se la llevaron, yo no volví a saber tampoco más de la señora hasta que no la vi ahora en televisión. El doctor Pandiella relata que presenció la llegada de los cadáveres de Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz al hospital de San Isidro, donde se le avisó al general Ramfis Trujillo, quien pronto se presentó en la morgue acompañado de militares y civiles armados. A Ramfis le entregaron el revólver de su padre, que era portado por Antonio de la Maza. Entonces lo miró, lo sacó, miró y lo puso dentro del asiento trasero del carro. Entró hacia la morgue, se subió en una tarima y comenzó a hacer preguntas. Que era el que estaba dirigido a recibir las preguntas y hacer la respuesta sobre la trayectoria de los disparos, en qué sitio fueron. Entonces preguntaba, ¿y aquello que se ve aquí, aquello que se ve allá? El doctor Pandiella también presenció cuando los cadáveres de Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz fueron sacados de la morgue del hospital de San Isidro. Una noche, no recuerdo si fue una semana o 10 días después, que ya los periodistas habían tomado todos los datos sobre la muerte de estos dos caballeros. Fue de noche, un coronel con su chofer nos pidió las llaves de la morgue. Yo tuve que ir a buscarla donde la madre, que es la que tenía, la monja. Le abrimos la morgue y nos dijo, ya pueden irse, que nosotros nos encargamos de cerrar la puerta. Entonces yo, al subir para mi habitación, cogí la escalera del patio, donde hay un tragaluz, y a través de él pude observar que los cadáveres de tanto de Juan Tomás Díaz como de la Maza fueron introducidos en ese carro, la parte posterior del carro. Tuvieron que dejarle los pies hacia afuera porque estaban duros, estaban rígidos por la congelación, y
desde entonces no se volvió a saber más nada. ¿Podría identificarnos al coronel que se llevó los cadáveres? Bueno, el coronel, por cierto, es una bellísima persona. Siempre ha sido, para mí, siempre fue un buen amigo. Inclusive ha ocupado posiciones, pero que no vale la pena decirlo. ¿Para qué? No vale la pena decir su nombre. Un último detalle a señalar con relación a los cadáveres de Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza es que algunas prendas de vestir que llevaban puestas fueron guardadas por desconocidos para luego devolvérselas a sus familiares. El doctor Pandiella presenció cómo 2 médicos en plena base aérea escondieron correas y zapatos para devolverlos después a sus familiares. Doña Chana nos cuenta cómo le devolvieron el anillo de su esposo Juan Tomás. Este anillo él murió con él. Entonces, cuando ellos lo llevan al hospital Marión, Juan Tomás llegó muerto y Antonio llegó vivo. Todo el mundo se fue subió detrás de a ver si salvaban a Antonio para luego desaparecerlo, como hacían. Y había un teniente apellido Ramírez Peralta. Ese muchacho siempre iba a mi casa, a La Vega. Era el ayudante del general García Urbáez. Y yo era muy diferente con él. No lo veía hacía tiempo, pero fíjate, ese muchacho le había dado un infarto, un hombre joven, y estaba interno en el Marión. Entonces él bajó y vio a Juan Tomás tendido en el suelo, ¿no? Muerto. Y alcanzó a ver el anillo, se lo quitó y se lo metió en un bolsillo, en la pijama. Una cosa emotiva, fíjate, un hombre con un infarto. Pasó el tiempo y en diciembre, el día de mi cumpleaños precisamente, yo vivía en un tercer piso, en la Crucero Arenys. Y estábamos Aida y yo, sentadas en la terracita. Y yo lo vi, y dice, doña Chana, le traigo una cosa. Y yo le dije desde arriba a él, el anillo de Juan Tomás. Cuando él subió, dice, ¿quién le dijo a usted? Digo, no, yo me lo supo, yo siempre pensaba, digo, si yo consiguiera ese anillo. Y me lo entregó. Pero retornemos a lo que pasó en la cárcel de mujeres, la madrugada que doña Chana fue a San Isidro para identificar el cadáver de Juan Tomás. Ella llegó, yo le preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y ella no me hablaba nada. Y cuando ella me dijo que era que habían matado a mi papá, yo me puse como una loca. A mí no me importó que ahí eso estaba lleno de guardia, yo dije muchísimas cosas porque yo estaba fuera de mí, si no lo hubiera dicho. Y mi tía Cachita trató de apaciguarme y yo le dije, no, déjame. Ella siempre me recordaba, yo que quería, porque no quería que te fueran a hacer daño, pues yo le dije, maldito, de todo. Doña Nacima nos ilustra sobre el tipo de dieta con que eran alimentadas las presidiarias. La comida que nos daban era una sopa con un pan adentro que hacía así el pan, como y 2 malaguetas. Eso me lo recuerdo, que cada vez que veo las malaguetas me recuerdo de eso. Las 2 malaguetas bollando y el pan bollando. Eso era el desayuno. Chocolate de agua con ese pan y esa malagueta. Al mediodía nos tiraban una sopa, agua también, pero parece que no lavamos la cantimplora porque por lo menos por fuera era sucia de chocolate. Por demás, en la cárcel nunca a las damas les pusieron camas o algo donde dormir. Una señora pidió unos colchones que le dieran a Rampe, nos mandaron 2. Una de las señoras que estaba con nosotros, le mandaron 2 colchones, todos sucios de sangre. Porque nosotros, algunos se tiraron y durmieron, porque teníamos que seguir cuántas noches, no nos pusieron nada, ahí tirada en el suelo, así duro, uno con los pies para aquí, otro con los pies para acá. Doña Olga Despradel, viuda de Pedro Livio Cedeño, por su parte, critica los interrogatorios a que todas ellas fueron sometidas por el Servicio de Inteligencia Militar. Ahí no había ninguna inteligencia, nada, porque era una cantidad de preguntas estúpidas que el que le quería hablar mentira se la decía y ellos no se daban cuenta. Doña Lindín, viuda de Huáscar Tejeda, quien fue una de las que apresaron más tarde, nos dice:
trataron muy bien, y de Cholo Villeta, que fue quien me detuvo a mí, guardo un buen recuerdo. Para mí, él puede haber sido lo que fuera, pero para mí fue un gran señor. Conmigo se portó como una dama. Es decir, que para mí es toda una persona, y le agradezco el que él no me dejara a mi marido, ni hablara mal de él, ni nada de eso, sino al contrario, tuvo palabras muy distinguidas, él. Así que yo a él le guardo muy buen recuerdo. Nota al margen. La mayoría de mujeres apresadas permanecieron en la cárcel por más de 2 meses. Doña Olga Despradel de Cedeño estaba embarazada de 7 meses. Fue liberada el 3 de julio y 2 días después nació prematura su hija Alicia. Tras el parto quiso regresar a su casa, pero ya la ocupaba un coronel de la policía y su familia, y todos los enseres habían desaparecido. Dentro de varias casas utilizadas como prisión de mujeres, la última fue una propiedad de los Trujillos en el paraje Jaina Moza por la carretera de Boca Chica. Del grupo de conjurados el 30 de mayo, hubo unos cuantos que no fueron apresados porque sus nombres no salieron a relucir en los interrogatorios. Ángel Severo Cabral y Manuel de Obín Filpo fueron de esos, y el señor de Obín nos cuenta que 2 días después de la muerte de Trujillo, yo volví a mi oficina y me encontré sentado en su escritorio a Ángel Severo Cabral. Los dos nos hicimos el compromiso de que vivos no nos llevarían, para lo cual cada quien tenía un arma cargada para levantarse la tapa de los sesos. Dios ha querido que estemos vivos, por lo menos yo, y que Ángel Severo Cabral estuviera vivo hasta que murió desafortunadamente, ya de tiempo, después de la Revolución del 65. pero el señor Miguel Ángel Visier sí que fue a dar con sus huesos a la cárcel, y nos relata que lo apresaron la mañana del 31 de mayo, en el preciso momento en que había llegado a su casa del taller Los Navarros Margot Michel de Arzaga, la cuñada de Antonio de la Maza y propietaria del bazar Cádiz, quien había ido a alertarle de que su tienda había sido invadida por militares y a su esposo, Venancio Arzaga, se lo habían llevado preso. Me están contando lo que le ha ocurrido al esposo, y en ese momento suenan unos golpes, pom, 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 en la puerta. Son unos culatazos que están dando sobre la puerta de entrada. El socio mío, Pablo Díaz, va a la puerta, abre, y los militares desde la puerta le dicen: aquí vive Miguel Ángel Visier. Y le dice: sí, dígale que lo queremos ver. Por suerte para nosotros no entraron a la casa, porque se hubiesen llevado a Margot y se hubiesen llevado a otros que estaban allí. Entonces salí al encuentro de ellos para no darles tiempo a una reacción, y me montaron en un carro cedular y me llevaron a las oficinas del SIN situadas en la Avenida México. Ya ahí empezó lo que fue mi prisión. Vamos a retomar los relatos del doctor Jesús Pandiella para conocer un poco sobre los interrogatorios a que fueron sometidos los principales implicados en la conjura del 30 de mayo. Como era el médico responsable de Pedro Livio Cedeño, pudo presenciar cómo el reo fue engañado para que delatara a sus compañeros. Los guardias simularon una comisión de la OEA que se presentó en el hospital de San Isidro. Entonces, había gente que hablaban con acentos extranjeros, suramericanos, centroamericanos, y hicieron la farsa de buscar por debajo de las camas, de que micrófono y esto y lo otro. O sea, le llevaron un periódico falso donde decía: la OEA interrogará a Pedro Livio Cedeño en el hospital tal, o sea, haciendo la referencia,
y se le enseñaron a Livio. Luego nosotros venimos ya autorizados por el gobierno para interrogarlo a usted, que usted nos diga, porque nosotros queremos salvarle la vida, o sea, buscar la forma de que no se proceda en una forma cruel contra usted y contra los demás prisioneros. O sea que él fue engañado. Y estas personas entraron a la habitación, sacaron a la gente que estaban allí, que generalmente eran calieses que estaban de servicio. Entonces, al poco rato, podrían ser 10, 15, 20 minutos de haber estado conversando con periodistas cedeños, yo no sé lo que ellos hablaron, ni me enteré de nada. Salieron y le han dicho al jefe del servicio de inteligencia del 9, o sea, de la aviación militar dominicana, en esa época, dice, todo está bien, ya estamos listos. Y este coronel ha dicho, caray, ya por fin salimos de eso. Ya lo que queríamos saber, ya lo tenemos en la mano. Cogieron el ascensor y bajaron, y al día siguiente se llevaron a Pedro Livio Cedeño. El doctor Pandilla también recuerda algo que pudo presenciar con el también prisionero ingeniero Huáscar Tejeda. Lo llevaron en malas condiciones con una camisa de fuerza. Nosotros al quitársela estaba completamente llagado. Tuvimos que hacerle una cura. Yo no era que lo atendía. Y yo solamente entré una sola vez, no volví más. Porque no me tocaba estar allí. No era como en el caso de Pedro Livio Cedeño, que yo tenía entrada y salida fácil cada vez que yo necesitaba a la habitación, cosa que no podían hacerlo todo el mundo, a menos que no estuviera autorizado. Entonces, como fuimos un grupo de médicos a verlo, por ser una novedad que llegaba en ese momento, nosotros queríamos ver a uno de los auspiciados de Trujillo, y entre el grupo de los médicos hubo uno que le predijo, lo recriminó y le dijo, ¿cómo es posible, Huáscar, que tú, siendo tan joven y siendo un hombre que ha tenido todas las facilidades, te hayas metido a matar, hayas participado en la muerte de Trujillo? ¿Cómo es posible eso? Lo estaba recriminando. Y entonces Huáscar lo miró en los ojos y le dijo a este señor, doctor tal, y usted en el interior de su corazón, en lo profundo de su alma, usted no me lo agradece. Y eso cayó como si fuera un balde de frío de agua. El doctor Bienvenido García Vázquez nos cuenta detalles de su prisión desde la tarde del 31 de mayo. Bueno, desde que llegamos a la 40, me dieron todos los tratamientos habido y por haber. Silla eléctrica, bastón, fuerte, hasta me dieron con un garrote en la cabeza de que vitamina para la memoria. Me masacraron, pero mi interés primordial era de que no se mencionara a mi hermano Antonio, que fue uno de los desde un principio de los organizadores del 30 de mayo. En la noche nos trasladaron al 9, ya había llegado Ramfi a la 40, que acababa de llegar de Francia, entonces ordenó que fuéramos trasladados todos al 9, que era donde estaba la cárcel de tortura de la aviación. Nos llevaron ahí como a los 2 días. Me sacaron nueva vez, y esa vez quien me torturó fue Virgilito García Trujillo. Me dieron golpe hasta quedar inconsciente. Cuando volví a la celda caí inconsciente. Me montaron, se puede decir, el pecho, la espalda, los brazos, y me amenazó que si yo no decía dónde estaba Juan Tomás, me iban a poner la cara igual y que me iban a encuerar a Marianela también ahí delante de mí. Al día siguiente mataron ya a Juan Tomás, no me volvieron a sacar, pero después el jefe de la cárcel, que era Tabito Balcácer, me dijo, éramos compañeros de Moca, de muchachos, me dijo, bienvenido, yo estaba viendo tus declaraciones y eso está muy vago, porque es que tú tienes que saberlo todo. Tú, tu esposa, hija de Juan Tomás,
todos ustedes, primo de la Maza, de tu hermano casado con una de la Maza, el otro casado con Rosa, así que tú estás obligado a saberlo todo. Mira, a ver, organiza tu mente, y tú me llamas cuando, y tú y yo solito, tú corriges tus declaraciones, que nadie te va a poner la mano. Entonces yo comencé con los mismos que estaban presos ahí, con Danilo Díaz, el mismo Don Modesto, porque habíamos en una celda, habíamos 13 personas, en una celda de 2 por 2, 2 metros por 2 metros, 4 metros cuadrados, 13 personas. Entonces me puse a tratar de coordinar de lo que yo podía decir, no. Pero pasó el tiempo y como a la semana de eso, entonces yo di mis declaraciones. Ya sabía que ya habían tomado preso a Marcelino Vélez Santana, me había enterado de lo que había dicho Marcelino, que no me comprometía, y entonces di la versión ligera de que yo no sabía nada, que Juan Tomás nunca me quiso enterar para que yo fuera como, en caso de que él desapareciera, me quedara yo al frente de la familia. Y dije someramente que cuando Pedro Livio me entregaron a Pedro Livio, yo no sabía qué le había pasado a Pedro Livio, que por eso lo llevé a la clínica, que si yo sé eso no lo hubiera llevado. Don Tomás Báez Díaz, el hermano de Miguel Ángel Báez Díaz, nos explica cómo pudo salvar su vida en la prisión. En la 40 yo tuve una coartada. Como la noche del 30 de mayo yo le pregunté a Juan Tomás que por qué no me habían dado los detalles del complot. Que me dijo, pues si fracasa que se salve uno. Pero esta noche iba a suceder algo muy grande. En la 40, cuando me amarraron la silla eléctrica y comenzaron a darme corriente eléctrica, yo pensé, mejor es decir una coartada. Yo voy a declarar. Entonces me soltaron, fui y le dije que anoche yo estaba en la casa de Juan Tomás Díaz. Dije todas las personas que estaban ahí, porque ellos iban a saber a la larga. Y que Juan Tomás me dijo que iba a suceder algo muy grande. Y no, ¿pero qué le dijeron? No, algo muy grande. Y entonces yo no sé nada. Solamente sabía que algo grande iba a suceder. Y eso lo mantuve durante más de 6 meses. Luis Salvador Estrella Mueces, quien era prácticamente un niño, cuenta su drama después que su padre fue apresado. Un tiempo en una carbonera inclusive, que lo pasé. Después me llevan al colegio María Auxiliadora de Don Bosco, allá abajo, y a mi hermana en el colegio María Auxiliadora de Hembra aquí. A mí el día 5 de junio, me despachan a la calle y me dicen que no me pueden tener más ahí. Y los padres, los curas de ahí, pues con razón, pues, no querían pues complicarse el asunto con el hijo de uno de los implicados en la muerte de Trujillo, y me hacen salir a la calle, y me tengo que ir a la calle, a como sea. Yo tenía un poco de dinero, me había dejado mi madre, cogí un carro público y me fui para donde Antonio Inver, donde estaba mi mamá todavía. Y nada, ahí nos entregamos, fuimos a mi casa, estaba desbaratada, llamamos a seguridad, ahí nos fueron a buscar, nos llevaron preso, a mi mamá la llevaron al 9, a mí me llevaron otra vez donde Antonio Inver, después se fue la OEA, llegó la OEA, se llevaron toda la familia de don Antonio, a mí, a Leslie y a Oscar nos dejaron en la casa, nos repartimos los 3. Gumarra, el chofer de Antonio de la Maza, señala que su prisión empezó en el servicio de inteligencia militar en la Avenida México. En la Avenida México fue que me interrogan y me dieron la primera golpeada. Cuando desperté de la golpeada, el hombre me hace la interrogación, el teniente de la Marina de Guerra, que me preguntó por mi nombre. Cuando yo primero me dijo, ¿usted no tiene apodo? Digo, no, yo no tengo apodo, yo me llamo Luis Pedro Tavedalí. Yo no tengo apodo. Porque me di cuenta que él no me conocía. ¿Te sabes una cosa? Porque de preguntarme, después que fuimos, me dijo, ¿usted no tiene apodo? Dije que no tenía apodo. Porque por el apodo que me conoce todo el mundo. Después que él termina, desde que yo fuimos, hace una señal, habían 2 paradas allá más para atrás, y vine ahí, y cuando desperté en la 40. Martillo por todas partes. Allá fue que me dieron ese palo. Ahí me dio en la cabeza, me doblan la mano, las 2 muñecas las tengo todo vueltas en la portería.
Del testimonio de Gumarra es interesante el hecho de que él asegura haber estado preso junto a Tomasito, el hijo de Juan Tomás Díaz, quien, como se sabe, fue fusilado. Gumarra nos dice: trancaron conmigo a Tomasito Díaz, el hijo de Juan Tomás Díaz. A los pocos días de estar preso conmigo, le mandan decir hambre con el médico que cargaba, un muchacho joven que estudió junto con Tomasito y se hizo médico, y él es el que andaba con hambre. Ese fue el que fue ante Tomasito. Le dijo: el general te manda a decir ¿para dónde tú te quieres ir? Le dijo: yo me quiero ir a San Pedro o a Puerto Rico. Y a los 2 días, a los 3 días lo mandó a sacar y lo mató también. Gumarra asegura haber visto también a Miguelito, el inocente hijo de Miguel Ángel Báez Díaz. A este muchacho Báez Díaz lo pasaron por el pasillo donde yo estaba hecho de sangre, así, de tanto golpe que le dieron, ya más muerto que vivo, así. Rodaba así, jalado por el suelo. Sobre las circunstancias en que fue muerto Miguelito, existen algunas versiones. Su madre, doña Aida Perelló, viuda Báez Díaz, relata que una dama que había estado presa le contó: una noche él lo torturaban y le ordenaban que se vistiera. El 16 de julio, tengo presente, que le ordenaran que se pusiera la ropa porque estaban desnudos. Y él le dijo que no, que dónde iba él a ir. Y le dijo a la persona que fue Radamés Trujillo, le dijo: tú eres guapo porque yo soy un hombre con esposas, quítame estas esposas y dame una 45 para que tú veas lo que es un hombre. Entonces, la señora que estaba en una cerda al lado, que no sabía quién era él, sino que era un muchacho joven que estaba ahí, le dijo: mi hijo, vete donde te quieran llevar, vístete y ve donde te quieran llevar. Pero no sé, al final se lo llevarían desnudo porque él no se vistió, según entiendo. O como fuera, se lo llevaron y él no volvió a la cárcel. Yo tengo como fecha de su muerte el 16 de julio, porque si eso sucedió esa noche, pienso yo. Pero todo lo que decimos son conjeturas, porque yo no sé la fecha de muerte de mi marido, ni la fecha de muerte de él, ni nada. Cabe señalar que a Miguel Ángel Báez Díaz, el padre de Miguelito, lo volvieron loco en los primeros días que permaneció en prisión. Soportó valientemente torturas que iban desde quemaduras hasta tratamiento experimental con pentotal sódico. Se dice que murió en su celda un día cuando un carcelero le dijo que la carne que le habían servido de almuerzo era del cuerpo de su hijo. Se afirma que Báez Díaz se negaba a creer semejante atrocidad. Y le trajeron entonces la cabeza de Miguelito colocada en una bandeja. Estupefacto, al extremo de no dar crédito a sus ojos, Miguel Ángel Báez Díaz tuvo una súbita oclusión coronaria. Nota al margen. Entre los casos de prisión, tortura y muerte se destaca también el del general Hugo Román, quien tenía 49 años de edad, cuando lo sometieron a una corte marcial y se comportó con dignidad durante el juicio. El 13 de junio el Caribe publicó esta noticia y desde entonces el general empezó a sufrir las torturas más bárbaras, que lo mantuvieron agonizante por 4 meses, hasta que finalmente murió acribillado por Ramfis, quien le descargó 2 veces el revólver 38 de su padre Rafael Leonidas. Somos así y así somos. En la próxima continuarán los relatos. Hasta entonces. Y con